¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy mi invitado de lujo es Emilio Cárdenas, que es ex embajador ante las Naciones Unidas, bueno, un experto en política internacional y seguramente ustedes lo siguen en sus notas, ¿no? Tanto en La Nación como en la prensa. Vamos a hablar de este nuevo orden mundial, que se dice así, ¿no? Luego de la victoria de Donald Trump. Y por supuesto que esto genera incertidumbre, temor, y se puede decir que hay una tendencia, o se va marcando una tendencia, tanto también con el Brexit como con las últimas elecciones en Europa. Podemos decir que en lo político, bueno, tendemos a un nacionalismo, también a un proteccionismo en lo comercial y por supuesto un gran cuestionamiento de la inmigración. Bueno, todo esto que como dije, viene un nuevo mundo, un gran cambio que genera mucho temor. Por supuesto lo vamos a hablar con Emilio Cárdenas y lo que nos compete, vamos a hablar también de la Argentina, ¿no? Cómo le influencia toda esta tendencia. Bueno, luego de los auspicios lo esperamos, Emilio. Te espero. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Estás paseando la ciudad de Buenos Aires. Se quema la guita de esta manera la que me espera. ¿Cómo me cuesta verte de evitar así? Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, como les dije, aquí estoy con mi invitado de lujo, Emilio Cárdenas. Gracias por venir, Emilio. Gracias por la invitación. Bueno, mira la primera pregunta. A ver, como sos un especialista en política internacional, tenés mucha experiencia y has vivido en Estados Unidos, ¿dónde estabas situado vos? Como muchos encuestólogos, muchos analistas que no vieron la victoria de Donald Trump, ¿o sí la habías visto? No. Yo estaba entre los que creían en las encuestas. O sea, si me preguntabas, te hubiera dicho es muy posible que gane por escaso margen Hillary Clinton. Por lo menos hasta 2 semanas antes de las elecciones. Después los márgenes se fueron achicando y la elección se transformó en una suerte de final cabeza a cabeza. Y los últimos días cualquiera de los dos resultados era factible. Pero con toda honestidad, si me preguntabas en aquel entonces, yo te decía, igual que la gran mayoría de los analistas, lo probable es que gane Hillary Clinton. Lo probable es que el Partido Demócrata retenga el poder. Entre otras cosas porque Donald Trump no es un republicano común. Claro. Es más, dentro del Partido Republicano es un hombre que está afuera, como se dice en inglés, es un outsider. Y en consecuencia tenía sus diferencias y las sigue teniendo con el Partido Republicano. Y yo soy de los que creen que cuando empiece a gobernar va a encontrarse, entre otras cosas, con algunas dificultades en su propia tropa. Es decir, en el Congreso, particularmente en el Senado,
Hay gente que tiene personalidad fuerte y que tiene ideas propias y una gran experiencia en política exterior y se la va a hacer sentir. ¿Vos crees que sí? Entonces no va a poder hacer todo lo que él planeaba hacer, por lo menos en lo que dijo en la campaña. Yo creo que va a ser más de lo que la gente cree, porque es un impetuoso, es un hombre que no respeta las fronteras, y es un hombre que suele imponer su criterio. Tiene gente interesante en su gabinete. La noticia reciente, la designación del presidente de Exxon, Rex Tillerson, digamos, como su secretario de Estado, no deja de ser también patológica. No es común que el número uno de una de las más grandes empresas petroleras del mundo se haga cargo de las relaciones exteriores de su propio país, en un mundo que por supuesto conoce. Exxon tiene inversiones en más de 50 países, este hombre tiene más de 40 años en la compañía, de manera que es un viejo trotamundos, pero una cosa es ser un viejo trotamundos cerrando negocios en el sector de los hidrocarburos, y otra muy distinta es ocuparse de algunas crisis muy complejas que requieren una especialización en esas crisis bastante importante, y él no la tiene. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Y también, Emilio, vos que también conoces la historia, obviamente, del mundo, ¿qué pasa? ¿Se dan entonces estos extremos, estos cambios así, de un lado al otro? Porque convengamos que, a ver, Barack Obama era el primer negro de una minoría que, bueno, llegó a presidente de Estados Unidos, ¿no? Fue también muy sorpresivo esto. Pero Donald Trump se sitúa justamente en las antípodas de Barack Obama, ¿no? O sea, ¿la historia juega así, de un lado al otro? Yo diría, estamos en un momento del mundo donde Estados Unidos no es el único país que está planteándose una serie de realineamientos y reestructuraciones. El mundo en general, digamos, salvo muy pocos rincones, está enfrentando desequilibrios. Digamos, sin ir más lejos, en Europa, la Unión Europea tiene la fractura que significa la decisión británica de retirarse, y tiene una serie de desafíos internos en la misma línea de Trump, del populismo y del proteccionismo y del disconformismo. En algunos países muy evidente, Austria es el último que se ha salvado, digamos, de caer en esa bolsa, que es la bolsa de los quejosos contra el sistema, pero otros países que tienen elecciones que son próximas, sin ir más lejos, los franceses, digamos, y está Marine Le Pen, y algunos sostienen... Y Sarkozy que se fue, y Hollande que dice que no va a ser, no pero quiere ser ahora va a ser ella contra François Fillon, que es extraordinario como elección, porque François Fillon es un clásico conservador. Es decir, casi no diría, no se puede ser más conservador que François Fillon. Y va a enfrentar a Marine Le Pen. Y el acceso de Donald Trump a Estados Unidos, a mi modo de ver, tracciona en dirección a Marine Le Pen mucho más que en dirección a François Fillon. Entonces, Gran Bretaña buscando un lugar en el mundo. La Unión Europea con la señora Merkel, digamos, como la campeona, la defensora del viejo sistema y de la economía de mercado y del pensamiento liberal, pero con su socio central es Francia hoy, digamos, con estas tensiones internas que hacen que va a tener que elegir entre dos opciones muy distintas. No es lo mismo Marine Le Pen que François Fillon. Italia, que acaba de pegar un bandazo, Renzi, digamos, que uno creía que era el hombre que había estabilizado a Italia, ya no está, y tampoco está demasiado claro para dónde va Italia. Entonces, Europa con fragilidad, Estados Unidos con fragilidad. Algunos países asiáticos, yo diría bastante más asentados. Japón, si uno mira los países importantes hoy, Japón está sereno. Corea del Sur, una catástrofe, es un país donde hay una presidenta que está siendo sometida a un proceso de destitución gravísimo, y es una de las economías más pujantes del mundo, desde el punto de vista tecnológico, con gran liderazgo. Los chinos bien, en el sentido de estabilidad, el partido sigue controlando los hilos del poder. Y creciendo, siguen creciendo. Económicamente. Sigue creciendo, pero a un ritmo distinto. Una cosa es crecer a 2 dígitos y otra es crecer escasamente al 6%, como está creciendo en este momento. Y un país de esa dimensión necesita tasas de crecimiento altos para poder incorporar a la gente que busca trabajo. Entonces, para China
caer del 6% podría ser un momento de dificultad. Pero Asia, que es hoy el eje comercial del mundo, no está tan desestabilizada como el resto. Y Rusia, digamos, liderada por un hombre distinto, digamos, que de alguna manera, según algunos, movido por la nostalgia, yo creo que no, movido por su capacidad de liderazgo, está recuperando posiciones en el escenario internacional y regresando al centro del escenario internacional. Y también aliado con Trump. Un mundo que era unipolar, hoy es tripolar, digamos. Los chinos, con mucha convulsión, digamos. Si uno mira la presencia china en esta última reunión de APEC en Lima y las cosas que dijo Xi Jinping, digamos, decir que ellos son los defensores del libre comercio y escuchar que en Estados Unidos hay un señor que va a asumir la presidencia el 20 de enero y le dice a los chinos les voy a poner un impuesto a la importación del 45% y a los mexicanos del 35%, es realmente un cambio de roles muy sorpresivo y es un mundo que va a haber que observar de cerca porque tiene una especie de espiral de cambio muy importante que se viene. Es impresionante cómo tiene que ver lo que sucede, bueno, primero en el Brexit, después lo de Donald Trump y como vos dijiste también las últimas elecciones en Europa. También digamos que Merkel, que el año que viene va a ser, bueno, vamos a ver si va a ser reelegida por cuarto mandato. Va a ser candidata. Pero también es candidata. Una cosa es ser candidata y otra cosa es ganar la elección. Perfecto. Yo creo que Merkel la va a ganar. Pero también convengamos que el partido nacionalista está creciendo también en Alemania. Ellos ¿no? tienen también el problema del populismo, quizás no tan serio en Alemania. La discusión central es si Merkel acertó o se equivocó en la política migratoria. Claro. Si al dejar entrar a 1 millón de inmigrantes provenientes, sobre todo en el caso de Alemania, de Siria y de Irak, pero también del norte de África, digamos, tomó una decisión acertada, tomó una decisión apresurada, sin darse cuenta de lo que eso significaba como peso sobre la identidad alemana, porque creo que una de las grandes dudas que tiene la gente es si esta política de puertas abiertas, que tiende a desteñir las identidades nacionales, es bienvenida o debe ser manejada desde la precaución. Claro. Y me parece que todos estos movimientos de protesta probablemente tienen una cuota de inquietud por la definición de lo que es la identidad nacional que hasta hace mucho no estaba presente. No, y también genera temor, ¿no? Por todo el tema del terrorismo también. No, y por el cambio de identidad, es decir, una sociedad que recibe de pronto 1 millón de musulmanes es una sociedad que se estremece, es una sociedad que se tensiona, claro. Es una sociedad que tiene nuevas exigencias por parte de la gente que llega y que seguramente se pregunta, estos que acaban de llegar a mi casa, me dicen a mí que tengo que yo cambiar la vida. ¿Por qué? Claro. ¿Y por qué no son ellos los que de alguna manera se adaptan a la identidad del país al que llegan, digamos, cuyas puertas se encontraban abiertas? Y hay mucha gente que se hace la pregunta y que no tiene respuesta, por 1000 motivos. Por eso la opinión cambiante respecto de todos estos temas y la enorme preocupación y el surgimiento de partidos populistas, digamos, prácticamente en la mayoría de los países de Europa. Claro. Sí, es impresionante, ¿no? Y yo diría, ¿qué pasó o cuál es el detonante, ¿no? Este tema de la política inmigratoria de Merkel, como hablamos, no, para que funcione esta tendencia, el Brexit, Donald Trump y las elecciones ahí en Europa, o también un descontento económico. Hay un poco de todo. En el caso particular de los europeos también está la sensación de que la Unión Europea ha alejado al ciudadano del grupo de gente élite que toma decisiones. Sí, una cosa son las decisiones de Bruselas que obligan a los franceses y otras son las decisiones de París que obligan a los franceses. Y los franceses que miran a Bruselas a veces lo miran con desconfianza. Digamos, ¿por qué este criterio? Claro. Digamos, ¿por qué esta pauta? ¿Por qué esta decisión? Que no es francesa, por una razón muy simple, que es que la Unión Europea es mucho más que Francia. Claro. Digamos, y esa tensión es la que se ha agravado. Y quizás también, y en esto hay una responsabilidad a mi modo de ver bastante importante del presidente Obama, el abandono de Estados Unidos de la crisis siria, iraquí y siria, digamos, que ha hecho que esa crisis se haya profundizado y haya expuesto al mundo, yo diría, el salvajismo que todavía existe en nuestros tiempos cuando de vida o muerte se trata, cuando de bombardeo se trata, claro.
cuando de hambre se trata, cuando de refugiados corriendo se trata, cuando de tratar de ayudar a gente desesperada se trata. Yo creo que todo eso ha impactado. Decís, sí, obviamente. Nosotros estamos lejos de esas crisis. Pero está bien, pero lo que decís, el triunfo de Donald Trump tiene que ver también con cierto fracaso de Obama. Lo que estás hablando vos de Siria, sí. Bueno, del mundo, ¿no? Me parece que sí, sí. Tendrá que ver. Si uno hace el balance de la gestión de Obama, en algunos temas, y en el de Siria yo creo que es clarísimo, hay mucho más fracaso que éxito. Este esfuerzo norteamericano, sobre todo después de lo sucedido en Irak, por no tener soldados en el terreno, es un esfuerzo que tiene como costo una crisis que se ha retroalimentado, que se ha agravado, y vuelvo a decir, que ha mostrado lo peor de la persona humana y cómo el mundo es impotente para resolverlo. Claro, ¿vos cómo lo ves a Donald Trump con este tema? Con las mismas dudas que expresé al principio, porque es un hombre que no tiene demasiada experiencia en cómo se maneja este tipo de crisis y tiene la tendencia a empujar muy fuerte en dirección a lo que él piensa. Espero que no se estrelle contra nada en ninguna de las crisis que tiene que manejar. Y vuelvo a decir, los americanos, a diferencia nuestra, tienen un sistema político que funciona, digamos, donde hay toda suerte de frenos y equilibrios a los que Trump se va a tener que adaptar. Una cosa es manejar su propia empresa, su propia plata, y otra muy distinta es manejar un país donde la mitad del país, en realidad un poquito más de la mitad del país, no está de acuerdo con él y la otra mitad sí está de acuerdo con él, lo que va a requerir que modere un poco ese ímpetu que señalaba, de manera de poder acoplar la visión del resto de los norteamericanos al andar conjunto del país que sigue siendo el país más importante del mundo. Es decir, aunque sea, vamos a decirlo a grosso modo, aunque sea un loquito en el poder, presidente de Estados Unidos, no lo van a dejar hacer cualquier locura. Yo no creo, te confieso, que sea un loquito en el poder, creo que es un hombre distinto. Creo que tiene una suerte de atracción al riesgo que puede ser muy interesante en el mundo empresario, pero que puede ser bastante peligrosa en la realidad de las relaciones internacionales del país más importante del mundo. En momentos en que ya no está solo en el centro del escenario, sino que si mira a la derecha tiene a los chinos, si mira a la izquierda y lo tiene a Vladimir Putin, digamos, ya no es un país que por sí solo resuelve las crisis o decide los rumbos. Y yo no creo que Trump en su mundo propio empresario esté muy alejado de la toma final de las decisiones. Claro. Y tenga demasiados mecanismos de moderación. Aquí en la administración de los Estados Unidos va a tener que trabajar con los mecanismos de moderación. Bueno, los va a enfrentar muy pronto. Tomemos el ejemplo de, hoy se acaba de anunciar que Rex Tillerson, el presidente de ESO o Exxon, va a ser el próximo secretario de Estado. Para que sea secretario de Estado tiene que obtener el consenso del Senado. Y para que tenga el consenso del Senado tiene primero que tener el consenso de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ya Marco Rubio ha dicho no me gusta demasiado este candidato, dijo me preocupa. Bueno, si tiene 52 votos y necesita 50 y pierde el de Marco Rubio, tiene 51, y si pierde alguno más, tiene 50, y con menos de 50 no lo logra. Y aunque lo logre en la Comisión de Relaciones Exteriores, después tiene que ir al plenario del Senado. Y ahí se va a dar cuenta que no es soplar y hacer botellas, sino que lidiar con el Partido Republicano y con algunas de sus figuras toma su tiempo, exige paciencia y voluntad de compromiso. Bueno, vamos a verlo entonces cómo actúa frente, ¿no? a un mundo diferente para él, ¿no? Yo creo que más allá del ímpetu y quizás un poco de exceso de arrogancia que tiene, él se va a adaptar. Un hombre que ha llegado donde ha llegado a él no llegó porque sí. Debe tener sus méritos, digamos, no solo por la riqueza que consiguió amasar, sino pues se transformó en el presidente de Estados Unidos. Sí. Casi te diría que lo segundo es más importante que lo primero. Digamos, si alguna habilidad y alguna vocación de liderar tiene, y creo que la vamos a ver reflejada. Lo que no quiere decir que no empuje en dirección a objetivos que no son los objetivos que estamos acostumbrados a ver, particularmente en las últimas 2 o 3 décadas. Esto va a ser distinto. Algo nuevo, como bueno, sí. es verdad que está generando mucho temor porque dicen viene un mundo nuevo. Sí, pero fíjate vos visto desde afuera.
Si vos mirabas a los líderes norteamericanos, lo que escuchabas hasta no hace mucho, nuestro país, como líder del mundo, es un país indispensable. Hoy, Trump no dice eso. Trump dice, primero América, primero yo, y después veo. Claro. Es muy distinto. Sí. Una cosa es una manifestación con alguna cuota de generosidad, diciendo yo estoy dispuesto a hacer sacrificios para mantener el liderazgo, y otra cosa distinta es decir yo voy a mantener el liderazgo y voy a hacer la menor cantidad de sacrificios necesarios. Ya les dijo a los europeos, ustedes tienen que pagar su cuenta en el capítulo de la defensa. Claro. Ya le dijo a Japón y Corea del Sur, yo no les voy a dar más la sombrilla de protección antinuclear. Si tienen necesidad, digamos, tengan ustedes sus propias armas nucleares. Eso es muy distinto a la no proliferación. Eso casi es proliferación. Por supuesto, peligroso. Distinto, digamos, Sí. y peligroso, tenés Peligroso, razón. sí. Nosotros no estamos demasiado acostumbrados a que las cosas se llamen tan brutalmente por su nombre. Claro. Y este es un Estados Unidos muy endeudado. Trump, que es un empresario, eso lo debe tener muy claro, que no puede seguir, digamos, con este nivel de gasto, incluyendo el de defensa, digamos, sino que tiene que empezar a acomodar sus propias finanzas. Emilio, pero pasemos a la Argentina, ¿no? A ver cómo nos influencia todo eso, porque acuérdate que Macri había hecho muy buenas relaciones con Obama, bueno, a Trump lo conocen del mundo de los negocios, por supuesto, se han llamado por teléfono. Después Argentina está haciendo relaciones comerciales con China, ¿no? Que China, por el lado de Donald Trump, le va a poner un parate también a las importaciones. ¿Cómo estamos en Argentina? Con respecto al equilibrio entre China y Estados Unidos, yo no creo que sea demasiado difícil mantenerlo, ni creo que Trump trate de cortar la vinculación comercial con China que tenemos nosotros. Mi mayor preocupación es el impacto de la política contraria a la libertad de comercio que tiene Trump. Inmediatamente en el acuerdo del Transpacífico, que prometió voltear en los primeros días de su gestión. Claro. Argentina está tratando de entrar al acuerdo Claro. del Transpacífico. El acuerdo del Transpacífico con Estados Unidos es una cosa y el acuerdo del Transpacífico sin Estados Unidos es una cosa muy distinta. Digamos, es mucho menos atractiva. Entonces, yo creo que uno va a tener que tener un poquito de paciencia y ver cuáles son los cambios que realmente quiere empujar y qué consecuencias tienen en lo comercial para la Argentina. No veo a los Estados Unidos con una ola de inversiones en el exterior, sí veo a China en medio de una ola de inversiones, son dos cosas distintas y todos los países tienen que pensar las consecuencias de esas olas, digamos, de inversión extranjera, la Argentina también, pero yo no creo que la política de Trump tenga un efecto adverso ni fuerte ni inmediato respecto de la República Argentina. Y sí creo que Mauricio Macri, digamos, más allá de los avatares de la vieja relación comercial en la ciudad de Nueva York, cuando competía con Trump, digamos, por desarrollar algunos barrios de la ciudad de Nueva York, que no le fue siempre demasiado bien a la familia Macri, más allá de eso tiene una enorme ventaja, que es que se conoce. Claro. Cuando dos personas se conocen y se conocen desde hace años, el mecanismo de la comunicación es mucho más fácil, es mucho más simple, es mucho más directo, es mucho más abierto. De manera que yo creo que la Argentina entra a lo que puede ser una administración norteamericana distinta, con una posición de, yo diría, relativa tranquilidad. Digamos, hay buena relación personal, hay un conocimiento de algunos años entre unos y otros, y tengo la sensación de que también hay buena voluntad recíproca, de que nosotros no hay ningún motivo para que Donald Trump nos mire con mala voluntad, ni tampoco hay ningún motivo para que Macri le tenga, por lo menos por ahora, mala voluntad a la administración de Trump. Pero estamos esperando que la economía se reactive y las inversiones, vos ves Para de nosotros, ese lado que vendrán inversiones. Para nosotros en lo externo, a mi modo de ver las cosas, el factor más importante para ayudar a nuestra reactivación no está en los Estados Unidos, sino que está en Brasil. Brasil tiene que superar una crisis y una recesión que ya lleva, yo diría, un poco más de 2 años, digamos, de la que no termina de recuperarse, y tiene que salir de esa ola fenomenal de corrupción, donde casi no hay político que no tenga alguna acusación de haber recibido fondos ilegales para financiar sus respectivas campañas electorales. Brasil tiene que dejar eso atrás. Digamos, la etapa de Temer tiene que ser una etapa corta,
pero tiene que ser una etapa que sea posible. Y las últimas acusaciones que lo envuelven directamente al presidente brasileño, digamos, te hacen ser especialmente cauto respecto a la posibilidad que tiene Brasil de volver a ponerse de pie y crecer con algún grado de facilidad. Brasil o sea, no esperemos está un creciendo. tiempo también. Vamos a tener que esperar un tiempo que se recupere Brasil. Y tengo la sensación que sí, pero Brasil es mucho más dínamo para la economía argentina, es mucho más importante como socio comercial hoy que los Estados Unidos. Sí. Emilio, también te pregunto del Papa Francisco, ¿no? Hay gente que dice no se tiene que meter en política, es un Papa que se mete mucho, pero bueno, convengamos que es una autoridad mundial. ¿Cómo lo ves? Es que yo lo veo totalmente lo contrario a lo que es Donald Trump, ¿no? ¿Cómo va a jugar entonces con respecto a esta posición de Trump en el mundo? Yo creo que es un papa muy político, quizás es de los papas más políticos de los últimos tiempos. Pero Juan Pablo II y no creo que fue. vaya a haber un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y el Vaticano. Sí, coincido con vos, la forma de mirar al mundo es muy distinta. Es un papa que tiene una enorme preocupación por la pobreza y por la pobreza ya. Claro. Y Donald Trump lo que dice es tengo que volver a poner a mi país de pie para que la economía ayude a destruir la pobreza. Mientras tanto, digamos, voy a tener que postergar algunas urgencias. Y ahí está quizás la gran diferencia de visión de ambos líderes, pero creo que los dos son suficientemente capaces como para tener una relación que no sea demasiado conflictiva. Es cierto, hay más disidencias que coincidencias entre ellos, pero yo creo que cada uno de ellos conoce el terreno en el que está parado, cuáles son las direcciones y las opciones que tienen por delante. Y uno es un líder religioso, el otro es un líder político, y en la medida que eso se transforma en una realidad, debieran poder unirse en hacer un mundo mejor. Por supuesto que sí. La última, porque nos vamos. ¿Te genera temor, incertidumbre lo que viene o lo estás mirando con expectativa? No, yo soy de los que miran el cambio y siempre apuestan a que el cambio mejora. Digamos, casi te diría como una enfermedad. Yo siempre apuesto a que el cambio... Optimista. Soy un optimista natural. Bueno, ojalá. Gracias, Emilio. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes y los espero el miércoles que viene.